Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Una vez más estamos en este día del Señor alabándole a Él en espíritu y en verdad. Realmente es una gran alegría en el Señor el reunirnos cada primer día de la semana para honrar y glorificar su nombre. Como siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellano, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Ciudad Merliot es departamento de La Libertad, está contiguo a la ciudad de Santa Tecla. Lo digo porque a veces hay personas que preguntan más o menos nuestra ubicación. Vamos a seguir con el estudio del libro de Éxodo, los días del Señor. Estamos ya en el capítulo 26 y lo que vamos a presentar ahora es precisamente acerca de la tienda, de las 4 cubiertas, de las paredes, del velo y la cortina. Todo eso está comprendido en el capítulo 26, sobre esa construcción que allí se da. Y también vamos a ver parte del capítulo 38. Entonces, vamos a pedir siempre la ayuda del Señor a través de la oración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos reunidos para presentarte nuestra adoración en este primer día de la semana. Y lo hacemos también como parte de la enseñanza que tú nos das a través de tu divina palabra. Ayuda siempre a tu servidor a que lo haga de una manera clara y sencilla, y que tú seas muy honrado, que haya mucha edificación para todos nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo a ustedes el domingo recién pasado, tanto a la iglesia aquí presente como a quienes se unen a través de estas redes sociales, les dejé una tarea. La tarea es de leer el capítulo 26 desde el versículo 1 hasta el 37 y también leer el capítulo 36, es un salto grande, desde el verso 8 hasta el 38. Lo hice porque la descripción que se da allí es de todos los utensilios, el material que se tenía que usar, o que se usó, mejor dicho, en aquel tiempo. Y yo lo que voy a estar haciendo casi en todas las lecciones que vendrán en la conclusión del libro de Éxodo, usando estas descripciones de los capítulos en relación al tabernáculo para dar las aplicaciones que tenemos nosotros de cada una de estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que vemos primero? Lo que vemos primero es el Dios del tabernáculo. Y yo les voy a describir a qué se refiere este Dios del tabernáculo. Usted sabe que la Biblia es un libro acerca de Dios. Es cierto, habla acerca del hombre, habla de dónde viene, habla qué está haciendo y a dónde va. Sin embargo, la Biblia es primordialmente acerca de Dios. Usted quiere saber de Dios, tiene que leer la Biblia. Una persona que quiere hablar de Dios, irremisiblemente tiene que estudiar Biblia.
Por eso es que yo siempre he dicho que yo no puedo hablar con una persona de Dios si esta persona ignora los escritos de Dios, le importan los escritos de Dios. Hay muchas personas que tienen esta actitud, que les gusta hablar de Dios, pero no leen a Dios. Eso es ridículo. Es como, mire, a mí no me gusta para nada la materia de química y farmacia, pero vamos a suponernos que yo me encuentro con un ingeniero en química y farmacia y yo quiero hablar sobre química y farmacia. Bueno, yo tengo que al menos saber las cosas elementales de la química y la farmacia, si no, mejor ignoro emprender una plática al respecto de ese tema, porque soy nulo, no tengo realmente base, es más, no me gusta la materia de química y farmacia. Si yo la cursé fue porque era obligación, pero realmente hay materias que a uno no le gustan cuando uno es estudiante, ¿ve? Entonces, vuelvo pues a decirle, pues usted quiere hablar de Dios, lea palabra de Dios, no hay otra manera. Tiene el propósito pues de relevárnoslo para que nosotros podamos adorarle y podamos servirle ahora y siempre. Si yo obedecí al Señor a la edad de 18 años, hace ya 57, 58 años, para hablar de Dios, he tenido que mantenerme escudriñando las Sagradas Escrituras, no hay otra manera de poderlo hacer. Por lo tanto, cuando leemos de las instrucciones para la construcción del tabernáculo, estas no únicamente nos dicen acerca del tabernáculo, sino que también nos dicen algo acerca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Podemos conocer a Dios por lo que hace y por lo que requiere de nosotros, así como podemos conocer a Dios por lo que Él dice de sí mismo. ¿Y dónde está lo que Él dice de sí mismo? En las Sagradas Escrituras. Usted no puede emplear ningún manual, aun cuando fuere religioso, aun cuando ese manual lo haya escrito una institución religiosa. Usted no puede saber de Dios yendo a ese manual. Hay, por ejemplo, la Iglesia de Cristo, para ser reconocida aquí en El Salvador como institución legal, tuvo que hacer sus estatutos de las leyes civiles que demanda las leyes de la nación. Pero fíjese que usted nunca me ha oído a mí, ni va a oír a predicador alguno cuando estamos disertando palabra de Dios, que recurramos a esos estatutos de leyes. Realmente no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Solamente tenemos que usar palabra de Dios escrita en los 66 libros. Amén. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿cómo es el Dios del tabernáculo? Bueno, en la presentación que nos ocupa, no nos centraremos en las características más obvias de Dios, pese a que el tabernáculo las refleja. Por ejemplo, el tabernáculo nos enseña acerca de la santidad de Dios y acerca de su inmanencia y su trascendencia. ¿Qué es la inmanencia? Es la unión esencial e inseparable por naturaleza inherente. O sea, la inherencia es una unión indivisible, pues por naturaleza, o separable solo mentalmente. Podemos decir que hay inherencia entre el alma y el cuerpo. Usted no puede separar el alma del cuerpo
o usted no puede separar el cuerpo del alma. Si hay personas que piensan así, esas son posiciones de ellos, nada más. Pero realmente esto es lo que es la inherencia, pues, que no puede haber esa separación. Por eso estoy diciendo que el tabernáculo nos enseña acerca de la santidad de Dios y acerca de su inmanencia y su trascendencia. Sin embargo, nos limitaremos a analizar algunos aspectos del carácter de Dios que se revelan en los detalles del tabernáculo que se encuentran aquí en Éxodo capítulo 26. Las características de Dios dicen algo acerca de lo que debemos ser nosotros en vista de que hemos de imitar su naturaleza. Mire lo que nos dice 2 Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, yo le estoy diciendo que las características de Dios dicen algo acerca de lo que debemos ser nosotros, en vista de que hemos de imitar su naturaleza y ser imitadores de él. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, mire, de aquí en adelante vamos a ver 4 aspectos basados precisamente en el contenido que tenemos en Éxodo 26, versículos 1 hasta el 37. Vamos a ver estas 4 enseñanzas que podemos agarrar. La primera es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El capítulo 26 da instrucciones detalladas para la confección de las cortinas con las cuales cubrir el tabernáculo. Usted, si le puso cuidado a esta tarea, usted se da cuenta de que estas cortinas, las instrucciones fueron bien elaboradas. Las cortinas no era agarrar la tijera, cortar, pasarle una costura, luego meterla en el portacortinas y punto. No, era algo verdaderamente detallado. Dios le dijo a Moisés qué longitud y qué ancho habían de tener, cómo es que habían de unirse y cómo es que habían de colocarse sobre la estructura de la tienda. Para la confección de los demás elementos del tabernáculo se dan instrucciones con igualdad de detalle. Dios deseaba que la estructura que resultaba de la labor de Israel reflejara el orden que es parte de su naturaleza. Por supuesto, no debe sorprendernos que ese orden se vea reflejado en las instrucciones para el tabernáculo, en vista de que nuestro Dios diseñó y creó un mundo ordenado. Usted vaya hacia el capítulo 1, donde habla de la creación. Usted no ve una creación a la loca. Usted no ve una creación desordenada. Usted lo que puede ver es cómo en forma gradual Dios fue haciendo su creación. Entonces, las personas hechas a imagen de Dios tendemos a ser como Él, en que nos esforzamos constantemente por producir orden del caos. A la luz de esta característica de Dios, necesitamos hacer las cosas de una manera ordenada. Mire lo que dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mire, usted no me lo está preguntando, ni yo se lo digo por jactancia o por darme propaganda, pero si usted viniera y escudriña mis estudios que están puestos aquí en la computadora, usted va a notar que yo soy una persona de orden. Yo le doy márgenes simétricos, le doy espacios simétricos. Si es una cita bíblica, todas mis citas bíblicas yo las marco con color azul. Y así una serie de descripciones que hay en mis estudios. ¿Por qué lo hago? Porque eso a mí me da facilidad cuando estoy exponiendo palabra de Dios. El hecho de no presentar un solo manchón de un solo color, donde no se usan letras bastardías, donde no se usan comillas, no se usa puntuación, ese es un relajo, hermanos y hermanas. Yo no soy de ese tipo de personas, al menos en mis estudios. Yo soy una persona de orden, ¿ve? Yo soy una persona, fíjense bien, que yo cada vez que me presento a dar palabra de Dios, yo no me pongo en camisa de pecho de camisa, se le llama acá. Yo me pongo camisa de vestir y corbata. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es hablar palabra de Dios. ¿Ve? Eso es lo que usted tiene que entender, que cuando usted está reunido o reunida con Dios, usted tiene que entender que está delante de Dios. ¿Ve? Entonces, yo recuerdo hace muchos años que mi esposa, en la iglesia donde nos reuníamos, le dio una lección a las hermanas. Por un buen tiempo llevaba el mismo vestido. Y ella les dijo una vez, ¿ustedes se han fijado, hermanas, que yo traigo el mismo vestido? Le dijeron que sí. Pero fíjense bien, este vestido yo lo lavo para venir acá el día del Señor. Ustedes no han visto que este vestido lo traigo en harapos o sucio. ¿Ves? ¿Por qué? No importa que tengamos el mismo vestido, pero tenemos que entender que cuando nos reunimos, estamos reunidos con nuestro Señor y a Dios se le presenta lo mejor. Amén. Esa es la realidad, pues que, bueno, fíjense bien, Dios es un Dios de orden. Este es el primer mensaje que sacamos de Éxodo 26. Segundo, Dios es un Dios de hermosura. Miren qué bonito lo que les voy a decir. Dios es un Dios de hermosura. El tabernáculo tenía la intención de ser hermoso y a la vez útil. Es decir, no era el propósito, qué belleza de cortinas, qué colores bien extravagantes o notables estos colores. El tabernáculo, además de ser hermoso, la función era de que fuera útil. Las cortinas que proveían la cubierta a la tienda se hicieron de un material colorido, y en el tejido se bordaron querubines. Yo aquí me voy a las hermanas, a las mujeres que les gusta el bordado. Realmente, si a mí me pusieran, porque esto no es cuestión de solo mujeres, hay hombres que pueden bordar y lo hacen bellamente, pero si a mí me pusieran a hacer esta tarea fuera lo más inútil. Pero mire, hicieron un bordado de unos querubines realmente hermosos. Dice Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines, y miren esto, de obra, ¿qué? Fea, primorosa, dice. Entonces, ni los colores ni los querubines eran necesarios para que la tienda sirviera
en sus funciones necesarias. Estaban diseñados para ser hermosos como también útiles. El oro, la plata y el bronce que se usaron en la construcción sin duda añadían a la hermosura de la tienda. Una vez más, la agradable apariencia del tabernáculo no debe sorprendernos en vista de que Dios hizo tan hermoso universo. Porque usted contemple el universo donde esté, ya sea en ciudad, en el campo, en un paseo. Bueno, una vez Dios nos dio la dicha de pasar por el cañón del Colorado y ahí pudimos comprobar sobre el diluvio, las diferentes capas que quedaron. Eso es obra de Dios. Yo siempre he dicho, usted ve un documental fotográfico o un video del Cañón del Colorado, nunca va a ser igual que usted esté presente viendo aquella majestuosidad de Dios. Es algo verdaderamente sorprendente. Entonces, una vez más, la agradable apariencia del tabernáculo no debe sorprendernos en vista de que Dios hizo tan hermoso universo. La humanidad refleja la apreciación de Dios por lo bello. En todo lugar, las personas se han dedicado a proyectos artísticos en vista de que a Dios le interesa lo bello. Los cristianos no deben desdeñar el arte ni lo bello. Usted no debe tener esa actitud. Yo no le doy importancia a eso. A Dios sí le interesó el arte. A Dios sí le interesó lo bello. Sin embargo, debemos sobre todo buscar y apreciar la belleza del alma que se entrega a Dios. Amén. Mire lo que dice en 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 al 4, hablando a las mujeres, pero viene al caso esta ilustración bíblica. 1 Pedro 3, 1 al 4. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y miren acá, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Quizás usted diga qué ejemplo más ridículo que va a usar el hermano Alexander, pero lo quiero usar. Ustedes saben bien, día del Señor, pues el día del Señor. Pero los días lunes y miércoles yo doy mis clases. Y un día que me arrepiento en polvo y ceniza, como decía el hermano Manuel Azucena, hice la torpeza de que yo me vestí de la cintura para arriba. Me puse mi camisa de vestir y mi corbata, y ustedes me vieron bonito, maquillado y todo, pero abajo yo tenía nada más puesto un short y en mis pies chancletas o sandalias. Y miren, yo me condené a mí mismo posteriormente. Yo dije, qué torpeza la que hice. Si yo hablé palabra de Dios, ¿por qué tuve que presentarme ante Dios así? Fue esa única vez que lo hice y nunca más lo volveré a hacer. Porque cuando yo hablo palabra de Dios, yo debo respetar a Dios. Amén. No importa que solo mi esposa me esté escuchando o mis hijas
presente o mis otras hijas en sus casas donde sea, y los 100, 200, 300 hermanos que se conectan en los diferentes países. Yo tengo que entender que a Dios tengo que darle lo mejor. Esa es la realidad. Bueno, le he hablado de dos cosas importantísimas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de hermosura. Tercero, Dios es un Dios de funcionalidad. Se lo repito, Dios es un Dios de funcionalidad. El tabernáculo no se construyó meramente para ser visto o admirado. Fue hecho para usarse en la adoración a Dios. Hay que entender esto, pues. Fue hecho para usarse en la adoración a Dios. El valor práctico de algunas de las instrucciones de Dios son obvias. Por ejemplo, las cubiertas de pieles de cabras impermeabilizaban la tienda. Una vez más, como se muestra en otros pasajes de Éxodo, el adjuntarle barras al mobiliario del tabernáculo hacía posible transportarlo de un lugar a otro. ¿Y usted cree que esas barras eran barras de bajareque? No, eran barras de la mejor madera, y eran barras, usted lo ha leído, eran diseñadas. En la creación, Dios hizo cosas bellas que fueran útiles, y cosas útiles que fueran bellas. Por ejemplo, el ojo humano es considerado como una de las características más atractivas de una persona. Sin embargo, el ojo tiene el propósito de ser tan útil como hermoso. Esa es la realidad. Usted fíjese bien que yo recuerdo cuando era un niño, mi mamá siempre admiró mis ojos, siempre. Ahora yo ya soy un hombre viejo, luego tengo tantos años de usar lentes que los tengo, yo digo, ojos cosidos, porque los lentes tienden a arruinar la belleza del ojo. Pero mi mamá siempre me decía: qué ojos tan grandes tenés, qué pestañas tan grandes tenés, saliste a la tía Carmela. Y siempre, como mi madre que era, chuleaba mis ojos, ¿ve? Y usted se da cuenta que una persona bella, todos somos bellos porque somos hechos a imagen de Dios. No estoy diciendo de hablar de personas feas, pero hay personas que son más dotadas que otras, o que otros de nosotros. Esa es una realidad. Hay hombres que son muñecos, por decirlo así, mujeres que son muñecas. Eso es una realidad. Entonces, Dios a nosotros nos ha hecho bellos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, pues? El ojo humano es considerado como una de las características más atractivas de una persona. Sin embargo, el ojo tiene el propósito de ser tan útil como hermoso. El interés de Dios por la funcionalidad nos recuerda que los cristianos han sido colocados en su casa como piedras vivas. Mire lo que dice 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego en Efesios 2:19 al 22, mire qué hermoso lo que dice aquí el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hemos, hermanos y hermanas, de ser útiles en el reino, sirviendo a Dios y a los hombres. Dice el apóstol Pedro en su primera carta 4, 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les he hablado de tres cosas, se las sumarizo. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de hermosura, Dios es un Dios de funcionalidad. Y le hablo de la cuarta y la última. Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué seríamos nosotros si Dios no se compadeciera de nosotros? Nada. Realmente no tendría objeto nuestra vida. Al hacerse mención del propiciatorio, dice aquí en este verso 34, verso 34, capítulo 26, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo que ya le he detallado, que era lo máximo, era donde habitaba Dios, pues, era donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y purificado. Entonces, al hacerse mención del propiciatorio, se nos recuerda de nuevo de la naturaleza compasiva de Dios. Dios siempre ha deseado bendecir y perdonar a su pueblo y usó el tabernáculo para hacerlo. Por supuesto, la naturaleza compasiva de Dios también se hace evidente en el mundo creado por Él. Por eso es que vemos que los seres humanos, pese a nuestra pecaminosidad, a menudo somos sorprendentemente misericordiosos y compasivos, puesto que Dios es misericordioso. Como cristianos que somos, debemos mostrar gratitud por la misericordia concedida a nosotros, siendo misericordiosos para con los demás. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice en Colosenses 3:3, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra Dios, contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire, esto lo hemos estudiado ampliamente, pero para mí que tiene peso que le demos lectura. Lo hemos estudiado en la vida de Cristo Jesús los días miércoles, pero lo vamos a ver aquí también porque habla, pues corrobora de que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Leamos Mateo 18, 21 hasta el 34. Mateo 18, 21 al 34. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. ¿Cree usted que ha perdonado 490 veces a un hermano? Usted tiene la respuesta. Yo no se la puedo dar, ni nadie. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tal parecía que en este tiempo el que era acreedor o que no le pagaba a alguien tenía derecho hasta meterlo a la cárcel. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por eso digo, tenían poder de meterlo a la cárcel a alguien que le debía a alguien. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo termino diciéndoles, falta otro punto que tengo que tomar en cuenta antes de llegar al final, es un quinto punto. La iglesia es el equivalente neotestamentario del tabernáculo. Aquí, no esta construcción, nosotros como iglesia, ha de ser el medio por el cual el mundo puede llegar a conocer el perdón de Dios. Amén. Qué hermoso que tenemos la oportunidad de estar dentro de la iglesia de nuestro Señor. Y como quinto aspecto, quiero que veamos que Dios es un Dios de revelación. Dios es un Dios de revelación. Éxodo 26 añade un recordatorio en cuanto a que Dios ha revelado su ley a Israel, mencionando, mire el verso 33 de Éxodo 26, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Dios no dejó a Israel sin instrucciones, hermanos. Mire, usted no se puede quejar de que la palabra de Dios en sus 66 libros es incompleta. Si usted se queja de eso, si usted llega a esa conclusión, yo le digo, póngale cuidado. Si usted es de los que le sacan vueltas a la palabra de Dios, a esas conjeturas o preguntas capciosas,
póngale cuidado. Si usted, por ejemplo, dice, ¿y quién fue la mujer de Caín? ¿Y qué le interesa a usted saber el nombre de la mujer de Caín? Lo que usted tiene que saber es que tuvo una mujer, que Adán y Eva se multiplicaron, así como Dios les dijo que se tenían que multiplicar. Usted no tiene que caer en esas situaciones engorrosas. Entonces, Dios no dejó a Israel sin instrucciones, hermanos. Tampoco en su creación ha dejado Dios a las personas sin testimonio de su eterno poder y deidad. Mire lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A los seres humanos les interesa dar y recibir información. El hecho de que Dios, el Dios que adoramos, hermanos, es un Dios que les habla a las personas, que ha revelado su voluntad a la humanidad, es importante para nosotros. El mismo Dios que habló a Moisés en Éxodo, sigue, hermanos, gloriosamente hablándonos hoy por medio de su Hijo. Dice en Hebreos 1:1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el mismo Dios, pues, que habló a Moisés en Éxodo, sigue hablándonos hoy por medio de su Hijo y por medio del Nuevo Testamento específicamente. En conclusión de toda esta primera parte de este estudio, puedo decir lo siguiente. Dios no ha cambiado, hermanos y hermanas. Sigue siendo un Dios de orden. Sigue siendo un Dios de belleza. Sigue siendo un Dios de funcionalidad. Sigue siendo un Dios misericordioso. Y sigue siendo un Dios de revelación. Gocémonos en su naturaleza, gustemos de su misericordia y sigamos sus instrucciones. Hemos de ser totalmente imitadores de Dios. Entonces las interrogantes son las siguientes. ¿No debemos entonces nosotros, como Dios, ser ordenados? ¿No debemos también interesarnos en la belleza y la funcionalidad? ¿No debemos ser misericordiosos con los demás? Usted sabe que cada una de estas interrogantes tiene sus propias respuestas. Finalmente, ¿no deberíamos aceptar que tenemos la responsabilidad de transmitirles a los demás la revelación que hemos recibido de Dios? Esa es una realidad. Yo siempre les he dicho, siempre que estoy delante de un médico o una doctora, cuando termino mi cita médica, yo le doy mi tarjetita de presentación y le digo lo que soy y le digo, mire, yo transmito programas bíblicos los días lunes y miércoles en especial, y este es el sitio web nuestro. Me gustaría que escuchara palabra de Dios. Yo no escondo lo que soy ante nadie, hermanos. ¿Por qué voy a esconder? Si tengo más de 50 años de pregonar palabra de Dios, de estar en el campo de Dios, entonces ¿por qué ante las personas con quien estoy en esta sociedad, ya sea médicos, ya sea lo que sea, por qué yo me tengo que esconder en ningún momento? Dios quiere, pues, que nosotros nos revelemos a todos y que le transmitamos. Esta es una de las grandes enseñanzas que tenemos aquí en este capítulo 26 del libro de Éxodo. Termino esta primera parte. Dios ayude a cada uno de ustedes a escuchar
la segunda parte. Si no puede porque se va a la reunión de su iglesia, los estudios quedan grabados. Gracias doy a todos ustedes, gracias a Dios en especial. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido muy grande. Tú nos ayudas de tal manera que podemos depender completamente de ti y alimentarnos a través de tu hermosa palabra. La hermana Gladys Monge pide oración por su hijo que está hospitalizado y que será operado. Oramos por su hijito. También nuestro hermano Emir Ayala ha pedido nuestra oración por su hermana Norma Ayala, que este día 10 de julio va a ser intervenida en una cirugía. Bendícele, Señor, a esta hermana y que todo salga bien y todo siga adelante en su sanidad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.